En el marco de del 20º aniversario del Instituto Federal Electoral, nuestra sesión corresponde al tema Poder, Estado y Democracia. Para ello va a moderar Juan Pablo Corlazzoli, que es sociólogo uruguayo. Tiene la palabra. Muchas gracias. En primer término, quiero formular mi agradecimiento a las autoridades y a todo el equipo del IFE que nos está acompañando con esta cálida hospitalidad. Y en el mismo sentido también expresar una palabra de agradecimiento para los donantes que han hecho factible todo este esfuerzo, tanto de la cooperación canadiense como de la cooperación española, y de mi punto de vista personal a los amigos y colegas de la OEA, encabezados por Dalde Caputo, por Pilo Bordón y todo su equipo, y lo mismo del lado del PNUD, con las autoridades del PNUD y especialmente en este momento con Álvaro Pinto y Gerardo Noto del Grupo de Gobernabilidad Democrática. El tema que nos convoca en este panel es el poder, el Estado y la democracia. Tres temas profundamente articulados que en el documento que se está presentando conforman, yo diría, pilares sustantivos de este nuevo paradigma que viene desarrollando desde el año 2004 tanto el PNUD como la OEA con estos informes sobre la situación de la democracia en América Latina. Simplemente para ubicarlo como contexto para el diálogo que tendremos inmediatamente, recuerdo que la democracia de ciudadanía está visualizada en este trabajo como una democracia de derechos plenos, donde simultáneamente, y subrayo esta dimensión, tienen plena vigencia los derechos cívicos y políticos, con los derechos económicos, sociales, culturales, que son de tan grande importancia en países de composición multiétnica, y también derechos ambientales que condicionan la calidad de vida. Con relación al Estado, lo que tenemos es toda la nueva concepción de lo que es esta nueva estatalidad, de un Estado respetuoso del conjunto de los distintos sectores que conforman la sociedad, pero que tiene un rol protagónico en lo que es justamente la promoción de un determinado tipo de democracia. Un Estado de y para una democracia de ciudadanía, un Estado activo desde ese punto de vista, promoviendo un conjunto de políticas económicas, sociales, pero también respetando profundamente lo que es el funcionamiento republicano, como bien se dijo el día de la introducción, en base a las tres legitimidades que tiene que sustentar a este tipo de régimen: la legitimidad de origen por la elección, la legitimidad que tiene que ver con la modalidad de funcionar respetando la división de poderes, y también la legitimidad de finalidades, o sea, de materialización de los derechos que están formulados conceptualmente. Un Estado con capacidades, y si no tiene estas capacidades, el Estado no puede cumplir, por lo tanto, con las demandas ciudadanas y con, digamos, la voluntad con los que fueron elegidos. Por lo tanto, un Estado con capacidad de diseñar e implementar políticas públicas. Y para ello, y con esto cierro, tener los recursos necesarios de tipo institucional, de tipo humano y de tipo técnico para poder realmente operar y hacer concretas las políticas públicas. De ese punto de vista tenemos aquí un panel sumamente plural, conformado por personalidades que en cada uno de sus campos científicos, sindicales, empresariales y políticos se han distinguido en el continente y creo que nos pueden aportar, yo diría, elementos sumamente valiosos orientados a la construcción de esta democracia de mejor calidad. Voy a hacer una rapidísima presentación, sintética, todos lo conocen. Tenemos aquí a mi derecha a Andrés Rodríguez, dirigente sindical. Tenemos a Ana María, de la brevedad, me han pedido Carlos Slim para ir en uno y uno, ingeniero y empresario exitoso aquí en México y yo diría en buena parte del mundo. Tenemos a Carlos Mesa, dirigente político, además de ser historiador y de haber incursionado, digamos, en los medios de comunicación de su país. Tenemos a Gerardo Munk, cientista social de nacionalidad argentina y que ha trabajado
entre otros temas, profundamente lo vinculado a la generación de índices que evalúan lo que han sido los progresos en la elección democrática, y por último a Ana María San Juan, cientista social venezolana, destacada en trabajos de gran calidad en su país y en el continente. Con esta riqueza abrimos el diálogo en este panel, planteándole a nuestro querido amigo sindicalista cómo es que se ve desde el sindicato, desde la actividad pública que realiza la sociedad civil expresada a través del movimiento sindical, lo que tiene que ver tanto con la gestación de esta nueva estatalidad, dado que usted expresa al movimiento sindical de los trabajadores del Estado en Argentina, como asimismo lo que significa ser copartícipes en la construcción de una democracia de ciudadanía, sin que por ello signifique que el poder sindical se convierte en un poder fáctico paraestatal, como puede ser en algunos países de América Latina. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado desde el foro a integrar este panel. En principio, sí, quiero hacer una breve conceptualización sobre el título que abarca esta sesión, Poder, Estado y Democracia, invirtiendo el orden, porque me parece importante partir de ciertos conceptos, por lo menos a mi humilde entender, en lo que es la definición de cada uno. Democracia. Para los trabajadores argentinos y para los trabajadores latinoamericanos, me animo a decirlo, verdaderamente queremos que el régimen superior a la democracia. Los que hemos conocido la diferenciación con regímenes autoritarios, con regímenes dictatoriales, verdaderamente sabemos muy bien lo que no se debe repetir en nuestra querida América. Debe existir profundamente un sentido de afianzar esa democracia. La democracia podrá tener errores, de hecho los tiene, conflictos que no sabe abarcar a tiempo, que no sabe prevenirlos, defectos, pero es el régimen mucho más deseable para el desarrollo de las sociedades y de la comunidad general que cualquier otro régimen que indudablemente ha lamentablemente estado en la historia latinoamericana, por lo menos en la última mitad del siglo pasado. Esta democracia tal cual la conocemos en el último tercio del siglo XX y en lo que va de este nuevo siglo, vuelvo a insistir, tiene que perfeccionarse, tiene que consolidarse, pero aquella frase que yo en algún momento llegué a sentir el 24 de marzo de 1976, cuando se iniciaba uno de los procesos más sangrientos en nuestro país, en nuestra Argentina, de un ciudadano urbano, de un ciudadano común, sin militancia, donde decía o manifestaba: pucha, este gobierno por fin se termina, este gobierno con tanto desorden, y vienen los militares a colocar un poco de orden. Bueno, esto realmente, después por supuesto vinieron los arrepentimientos, pero esto realmente es nefasto. No queremos más. Los trabajadores sabemos perfectamente bien la diferencia entre lo que es el autoritarismo y lo que es la democracia. El Estado. También los trabajadores apostamos a una reconstrucción del rol del Estado. Nos parece vital el Estado presente, el Estado fuerte, el Estado que cumple un rol en la sociedad. No el Estado omnipresente ni el Estado abarcativo de funciones que no debe asimilar, pero sí, con el proceso de globalización hemos asistido a un desarme de los Estados nacionales. Y es necesario entonces reconstruirlos con un rol activo, con un rol ejecutor, con algo que transforme realmente la realidad para bien de la comunidad en general. El poder. El poder a veces es un término que generalmente en nuestras mentes apenas aparece escrito en algún medio, en alguna mención, lo paralelizamos con lo negativo, con lo corrupto, casi con lo cuasi mafioso. Es posible que algunos malos ejemplos de comportamientos dirigenciales de cualquier sector verdaderamente lo justifiquen, pero existe otro poder, el poder positivo, el poder que construye. Es necesario construir poder para transformar para bien, y para construir ese poder se necesitan organizar a las mayorías. En la medida que las mayorías en diferentes manifestaciones de su quehacer cotidiano estén organizadas, verdaderamente participen, se comprometan, se expresan, es la forma de que ese poder se transforme en positivo para un cambio mejor
para los pueblos y, por supuesto, para el crecimiento de las naciones. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ana María, en el trabajo que se ha entregado, y espero que hayas tenido la oportunidad de leerlo, dado que fue muy recientemente su entrega, se plantea lo que es el criterio, a mi juicio, de una de las innovaciones importantes de este informe, lo que es una democracia exigible, a partir justamente de los recursos institucionales, económicos, políticos, etcétera, que tienen los países. Y luego también un criterio de democracia sostenible, en el sentido de que lo que se implementa tenga sostenibilidad en el tiempo y permita construcciones acumulativas. Frente a ello, hay ciertos riesgos de a veces adopción de medidas políticas que son un facilismo en materia de políticas públicas, son los términos que emplea el informe, que son carentes de sostenibilidad. Para una cientista social que trabaja en la región andina, además en la CAF, ¿cómo se visualizan lo que pueden ser ciertos procesos en los cuales podrían haber, yo diría, puntos de vista diferenciados con este paradigma, incluso puntos de contacto y puntos de ruptura, conductas políticas que a veces podrían estar abonando a cesarismos como modalidad política divergente de lo que es justamente una concepción de democracia de ciudadanía? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este evento, a los organizadores, a la OEA, al PNUD y al IFE, por la oportunidad de participar en este debate tan interesante sobre el tema de la democracia en la región. Este tema de las relaciones Estado, poder y democracia son, digamos, una de las más complejas y que han originado en los últimos años, en la última década en América Latina, cambios importantes en la geografía política de la región. Antes de hablar sobre los desafíos planteados por Juan Pablo, me gustaría referirme a un hecho. Se ha hablado aquí durante la mañana de hoy acerca del regreso del Estado. Y es bueno recordar que el Estado siempre termina por regresar. Después del laissez-faire del siglo XIX, el Estado regresó después del crack del 29, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahorita estamos viviendo un regreso del Estado, pero es una suerte de Estado en el hospital, ¿no? Un Estado que fue víctima de un desmantelamiento, que no fue una destrucción creativa al estilo schumpeteriano, sino que tenemos un Estado con nuevas discapacidades que se le suman a las discapacidades anteriores. Eso nos pone frente a un panorama regional en el que existen estados heterogéneos y podemos diferenciar estados por subregiones, e incluso en los niveles nacionales y subnacionales tenemos diferentes estados. El regreso del Estado ha tenido causas diferentes, no solamente en la región de América Latina, sino en el mundo. En los países del centro, el Estado ha regresado por los problemas de seguridad, en unos casos y por otros por la crisis financiera de hace 2 años, y en el caso de la región, el Estado regresó por el tema de la desigualdad y por el tema de la pobreza. En ese sentido, en la región se ha resignificado la democracia, pero ha tenido una limitación en la democraticidad del Estado. Hemos visto que ha habido una reducción importante de la desigualdad en algunos países y avances en la ciudadanía social, pero a la vez retrocesos en la ciudadanía civil a causa de la violencia y de la inseguridad. Esto tiene que ver con que el equipamiento institucional del Estado, de este Estado latinoamericano realmente existente que tenemos ahora, no es acorde para redefinir las relaciones de poder en la región y las relaciones de poder dentro de los propios países. La nueva redistribución del poder se ha buscado a través de las nuevas constituciones. Algunas de las nuevas élites políticas en la región consideran que la pobreza y la desigualdad se debe a la falta de poder de los pobres. Y consideran además que la democracia no es solamente un régimen político institucional con elecciones libres y competitivas, sino que además la democracia es un modelo justo de organización social, el que no impera la libertad y la igualdad, no son diferentes, tienen el mismo estatus. Entonces estas nuevas democracias han buscado cambiar el poder estratégico y la posición estratégica de los pobres
en la región y en la sociedad. No solamente se ha tratado de una redistribución del peso de los poderes fácticos, sino la búsqueda de espacios para para más poder a los pobres. Esto ha implicado, a través de las constituciones y a través del ejercicio político, una mayor conciencia de derechos por parte de las poblaciones y de la sociedad, una mayor organización de los sectores populares, un reconocimiento y legitimidad como actores sociales y políticos de los pobres, una capacidad de movilización y acceso a recursos, las posibilidades de expresar sus valores y propias verdades y discursos y una mayor o menor presencia en el Estado. Y hemos visto que los países en los cuales ha habido una mayor entrada de nuevos actores políticos en el sistema es los países en donde ha habido mayor conflictividad política. Estos cambios en la geografía política de la región y que han tenido sus impactos en la redistribución del poder y en el Estado nos lleva a lo que son los viejos y los nuevos problemas del Estado y a una tensión subyacente en relación a la distribución del poder. Los viejos problemas del Estado, aquel Estado que perdimos, tienen obviamente el legado histórico, la inadecuación a las demandas, el clientelismo, el patrimonialismo, la corrupción, su inadecuación frente a los poderes fácticos nacionales y las burocracias discapacitadas. Sin embargo, ese viejo Estado que no fue reformado adecuadamente tiene ahora unos nuevos problemas en este nuevo siglo, que es el Estado frente a la globalización, la reconfiguración de los poderes fácticos a nivel nacional e internacional, un mundo multipolar. Antes estar en el Estado era más fácil, el mundo está ordenado de diferente manera. Y en la región los estados confrontan un problema relacionado con el hiperpresidencialismo y el voluntarismo presidencial que impactan mucho sobre las burocracias y sobre las rutinas institucionales. Una tensión subyacente que está existiendo en este momento es el lugar de los pobres en la escala del poder, que es cómo se redistribuye a los pobres, si mediante la igualdad de oportunidades o si mediante el empoderamiento y la discriminación positiva. Esto implicaría políticas sociales de diferente orden y obviamente un papel distinto de los pobres en el tema del poder. Te lo dejo hasta aquí para seguir.